Hola gente, ¿cómo están? Quería hacer este pequeño video. Este libro es parte de nuestra infancia de terror, entre comillas, ¿no es cierto? El mundo de lo desconocido es sobre fantasmas, como se puede ver aquí. Es, digamos, uno de 3 libros. Los otros 2 son de monstruos y de ovnis. Particularmente este libro, su primera edición de 1977, fue, digamos que, así como series de televisión, películas del cine de aquella época marcaron en nosotros un gusto determinado en cuanto a género de películas, de historias. Este libro se puede decir que marcó en mí, personalmente, una etapa. Con este libro yo descubrí montones de cosas. Tengamos en cuenta que este libro es del 77. Yo tenía alrededor de 8 años cuando lo vi por primera vez. Esta es una edición del 2019, está en inglés, que conseguí en eBay, pero la original, recuerdo, que apareció en la biblioteca de la escuela primaria donde yo iba, o elementary, como lo dicen acá. Ciertos días nos mandaban a la biblioteca y empezábamos a chequear libros, o sea, nos daban como media hora o 1 hora para estar en la biblioteca y chequear cosas, ¿no es cierto? Y encontré este libro. Yo quedé básicamente loco. Lo primero que quise era llevármelo a mi casa. Y así fue lo que hice, me lo llevé a mi casa y obviamente me lo leí completo. Después, creo que 1 año después logré comprarlo y cambió mi vida, porque tengamos en cuenta que estamos hablando del 1977. Explican ciertas cosas. Bueno, esta es la introducción, ¿no es cierto? Tiene, por ejemplo, qué son los fantasmas, los tipos de fantasma que hay, los poltergeists, ¿no es cierto? Y acá dice Duties of a Ghost, o sea, las tareas de los fantasmas. ¿Por qué vienen o por qué aparecen? Imagínense que yo con 8 años, o sea, yo leía esto y quedaba loco, ¿no es cierto? Fantasmas de la antigüedad, de Grecia, que se le aparecieron, por ejemplo, en la historia romana a personajes conocidos de Roma, fantasmas de la China ancestral, en Egipto. Un poco de historia, ¿no es cierto? En esta página muestra rituales para, digamos, evitar que fantasmas volvieran. Cosas así, ¿no es cierto? Los fantasmas de la guerra civil, del famoso dirigible, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, como dice el título, ¿dónde se reúnen los fantasmas? ¿Dónde se encuentran los fantasmas? Entonces te dicen los campos de batalla, donde hubo accidentes, en los cementerios. Fantasmas del mar, o sea, tiene algunos barcos famosos, un submarino. Tiene unas cosas un poco más raras, como por ejemplo un perro con un solo ojo. Después, por ejemplo, habla de esta, que es como una especie de comadreja que decían que hablaba, una cosa extraña. Esto era en particular una cuestión que a mí me encantaba, porque yo en esa época me dedicaba a hacer una especie de juegos, que eran juegos de mesa, en donde yo dibujaba un castillo abierto, o sea, se veían las habitaciones, o una casa así toda media como esta, y en las habitaciones yo hacía los detalles, dibujaba y así. Y después tenían, por ejemplo, caminitos dibujados, pero eran líneas, 2 líneas, una raya ancha y cuadriculada, en donde se usaban personajes recortados de revista con dados y avanzabas. O sea, era como un juego de mesa. Y esto me acuerdo cuando vi esto, me dio ideas para dibujar adentro de la casa, las partes, ¿no es cierto? Esas cosas. O sea, cosas que hacía yo de chico, tonterías, pero bueno. Estos, por ejemplo, son lugares encantados en el Reino Unido. En esta página muestra fantasmas famosos del mundo, los más conocidos. Y tiene esta parte que me acuerdo que era una cuestión que me había llamado mucho la atención en la época. Mirá la cámara esta, loco. Estamos hablando de, ¿qué cámara es esa? Una Kodak del año del pedo, pero bueno. Dice Ghost Hunting, Searching for the Truth, buscando la verdad. Y te mostraban, por ejemplo, el equipamiento, las cosas que tenías que tener, o sea, una libreta, porque tenías que anotar, ¿viste? O sea, un metro, no sé para qué carajo tenías un metro en esa época, a ver, check the position, para ver si los objetos, medir y para ver si después se habían movido, o sea, bueno, hacías una marca y listo, pero bueno. Hilo negro
¿para qué es esto? Fake. Ah, porque si había, por ejemplo, un fake ghost, o sea, un fantasma falso dando vueltas, se tropezaba por el hilo y lo cortaba, entonces vos te dabas cuenta que no era un fantasma que había pasado, era una persona. Y termómetros, bueno, y acá te mostraban una habitación y más o menos cómo distribuir la grabadora, dónde poner un barómetro, bueno, los termómetros, una lámpara infrarroja, la ventana cerrada, dice, y cosas así, ¿no es cierto? Nombra aquí también animales, como se ve en el dibujo este, un gato. Los animales ayudan a detectar fantasmas, ¿no es cierto? Acá hay otro detalle que es como harina para poner en el piso y las marcas y todo eso. Y después sigue, ¿no es cierto?, algunas historias desenmascaradas, por decir así, debunking, o explicadas, cosas que se creían que eran fantasmales. Esta que está aquí muestra los espectros de Brocken. Me acuerdo que yo vi una documental acerca de esto cuando era chico también, que decía que la gente al llegar a ese pico, esa montaña que estaba en Alemania, veía unas figuras en las nubes, pero terminó, o sea, se pensaban que eran, no sé, espectros que aparecían y cosas, pero se terminó explicando que era una refracción de las mismas personas y bueno, acá está, más abajo está explicado cómo funciona con la luz del sol y con el reflejo en las nubes. Es como una especie de proyección de tu misma sombra en las nubes. Estos son equipamientos para falsificar fantasmas, como se usaba en las reuniones. Estamos hablando por los vestidos de las señoras, te digo mucho antes de que yo naciera, pero bueno, que se usaba, unas manos falsas y cosas así. En esta página muestra algunas fotografías de espectros y de fantasmas viejas. Ahí arriba tienen como cosas atrás. Este señor que está pensativo tiene una mujer acá media transparente, doble exposición y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? El gráfico muestra, por ejemplo, el total de la población, de la gente entrevistada, ¿no es cierto? El total de la población fueron 17.000 personas, 1.684 creen en fantasmas, y los tipos de fantasmas, digamos, los más vistos fueron fantasmas de los vivos, inclusive. Estos son, por ejemplo, un gran porcentaje que habla de fantasmas de gente viva. Y bueno, y así un poco de todo. Otras fotografías de fantasmas, que esta se ve retrucha, obviamente. Es más trucha que moneda de cartón, pero bueno. Y esta que está acá, te digo también. Pero bueno. Y después, ¿qué más? Después, el glosario del Ghost Lore, o sea, doppelgangers, fantasmas artificiales, fantasmas falsos y cosas así, ¿no es cierto? Fantasmas, los ruidos de los fantasmas. Esto que se ve acá, esa mano que se ve ahí, que está como una mano fantasmal tratando de agarrar una moneda arriba de una lápida. Esta historia cuenta que si vos ibas a un cementerio y ponías una moneda arriba de una lápida y bailabas alrededor de la lápida unas 5 veces, una cosa así, decían que la mano del muerto salía y agarraba la moneda. ¿Sabe cuántas veces hice eso yo cuando mi abuela me llevaba al cementerio? Esto es cierto, esto es en serio, te lo digo. Yo acompañaba a mi abuela muy seguido, los domingos íbamos al cementerio a limpiar. La vieja limpiaba las lápidas, cambiaba la flor y toda esa mierda. A mí me encantaba caminar por el cementerio. Estoy hablando de que tenía 6, 7 años, 8, ¿no? La misma edad que cuando conseguí este libro. Locura para mí ir al cementerio. O sea, mientras mi abuela limpiaba yo me perdía. El cementerio era gigante, yo me perdía. Y una de las cosas que hacía era esto. Yo llevaba una moneda y la ponía en una de las lápidas que encontraba por ahí, me mandaba un baile alrededor, ahí medio un baile zambito, medio raro, o sea, tratando un tipo ritual de, no sé, de los indios, como bailaban, como representábamos que bailaban los indios, ¿viste? Una cosa así, daba vuelta alrededor de la lápida y no pasaba nada, o sea, nunca pasó nada. Nunca hubo mano ni nada, o sea, todavía tengo la moneda, creo, o sea. Lo único que habrá pasado es que si alguien me vio habrá pensado este pelotudo que hace. Pero bueno, así son los cazafantasmas, ¿no es cierto? El que no entiende, te ven y te dicen ¿qué haces? Es idiota ahí con esa cosa en la mano. Pero bueno, simplemente lo que quería mostrarles de este libro, a lo mejor alguien lo conoce, no sé, déjenme en los comentarios, díganme si alguna vez lo han visto, si lo han leído. Es un excelente libro para todo aquel que le gusta lo sobrenatural y las cosas de misterio y de fantasmas, de estas cosas, ¿no es cierto? Es un lindo libro para tener. Quería mostrárselo porque lo encontré por casualidad y cuando lo vi
es como que me remontó así, de una, ¡puf! El libro más completo o complicado, quizás para un chico de 7, 8 años que había leído, fue El Triángulo de las Bermudas, que era un libro que tenía mi viejo. Y yo me acuerdo que quedé fascinado, obviamente, con todas esas cosas. Este libro fue el primer libro que encontré de fantasmas, gráfico y bien explicado, porque está muy bien detallado, o sea, repitiendo lo que dije antes, estamos hablando de los 70. O sea, las cosas que se muestran acá y que se cuentan quizás ya están más superadas, entre comillas, ¿no? Pero la verdad que para la época fue fantástico, fantástico. Así que nada, simplemente era mostrárselo, y si alguno lo conoce o si alguno tiene idea de esto, que me dejen en los comentarios a ver qué es lo que piensan. Happy Haunting.